La globalización no es una cosa nueva que nació en 1990, en los años 90. La globalización siempre ha existido porque es una característica del capitalismo, de la historia del capitalismo. Sin la apertura de las fronteras, porque esa es la globalización, el capitalismo y añado cualquier economía no podría existir. En la nueva globalización, las empresas, las multinacionales, segmentan su propio trabajo y lo reparten entre el país donde tienen su domicilio social y los demás países del planeta. La división del trabajo, la que los economistas llaman División Internacional del Trabajo, ya no se hace entre un país y otro, sino dentro de la propia empresa, dentro de un sector. Ese es el punto central de la globalización. Es la empresa multinacional que ya no tiene un mercado de trabajo como punto de referencia. Nosotros hemos vivido todo el siglo pasado, el siglo XX, con unas empresas que tenían un mercado de trabajo. La italiana tenía su mercado y la española tenía el suyo. Y las americanas también. Ahora, una empresa tiene una demanda de trabajo. Necesita, qué sé yo, 10.000 trabajadores. Esa es la demanda de trabajo. ¿Y cuál es la oferta? 3.000 trabajadores potenciales. Es decir, 3.000 no, 3.000 millones, perdón. Es decir, todos los trabajadores del planeta. Esto es un cambio inmenso. Es un cambio de era, es el cambio de la globalización con respecto al pasado. Tienes que trabajar 40 horas, no es suficiente. Tienes que hacer horas extraordinarias. Bueno, ¿hasta qué punto? Bueno, pues está escrito en el contrato. Y el salario está escrito en el contrato. ¿Cómo se pagan las horas extraordinarias? También consta en el contrato. Si tú vas a un país pobre, no solo pagas un salario que es 10 veces menos, sino que además no hay contrato, no hay convenio, no hay sindicato, no hay condiciones de trabajo. Yo necesito que trabajes 14 horas al día. Bueno, pues las trabajas. Su problema es que la globalización está afectando a la clase obrera americana y a la clase media americana. Es decir, la globalización nace en América, se convierte en europea y japonesa. Y ahora, en los Estados Unidos, hay una tendencia fortísima a cerrar las fronteras, hasta tal punto que se ha convertido en una gran cuestión política. Os lo cuento porque mucho antes de que llegara la globalización de los años 90, ya había un ataque muy fuerte reaganiano en Estados Unidos y thatcheriano también en los Estados Unidos, contra las anteriores, las viejas condiciones de trabajo, las conquistas, contra el welfare state, contra el sindicato. Cuando llega la globalización y las empresas pueden deslocalizarse e irse donde les dé la gana, pues las dos cosas se suman, se añaden una a la otra y por lo tanto se produce una crisis del trabajo de la clase obrera y empieza un proceso de desigualdad social al que me he referido al principio. Es decir, la desigualdad alcanza los niveles que tenía en los años 20. Ha ganado una cierta ideología que se llama neoliberalismo, que es la desregularización. Se desregulariza el mercado, los convenios. Se puede hacer lo que quieran. Decidían Estados Unidos, Japón y Unión Europea. Ahora hay una novedad, que también quieren decidir Brasil, India y China. Bueno, pues ya no firman acuerdos. ¿Por qué? Porque los acuerdos se hacían, bueno, los hacían quienes tenían todo el poder. Ahora llega Lula. Llegan los indios y los chinos y dicen, no, momentito,
Vamos a comprobar. Bueno, pues ya no se hacen acuerdos. Se ha acabado la gobernanza americana. La gran novedad es que la globalización se ha convertido en regional y hay grandes potencias regionales, que son, ante todo, los Estados Unidos, luego está China, que no estaba, la India y el Brasil, y luego Rusia. Pero el hecho es que hoy en día la globalización pues la rigen estos grandes actores de carácter regional. Y aquí llega la pregunta, ¿pero Europa es un gran actor? ¿Sigue estando en el escenario? ¿Qué hace? ¿Cómo lo situamos en la nueva geografía política y económica del mundo? Queridísimos amigos y compañeros, no se entiende. Vamos a ver lo que leemos todos los días en los periódicos. Este hecho absolutamente sorprendente que se llama flexicurity. Suena bien, porque es inglés. Yo no sé cómo se dice en español en Italia, es absolutamente imposible. Flexicurezza, flexseguridad. Joder, es casi una ofensa a la lengua, vamos. Bueno, y a mí yo que escribo cosas, bueno, me disculpo. Yo diré siempre flexicurity, porque en italiano no lo puedo decir. Pero bueno, ¿qué es? Es la flexibilidad más seguridad. Y vosotros traducid flexibilidad en precariedad, significa que los precarios ya no tienen que llorar por su precariedad, porque tienen seguridad. Los sindicatos, que lógicamente, bueno, están en mi corazón, porque yo he sido sindicalista tanto tiempo, no se pueden dejar engañar por estas cosas, competitividad, globalización. Siempre ha habido competitividad y la globalización forma parte, como hemos visto, del capitalismo. Son todas cosas comprensibles. Pero el futuro de cada uno no se le puede confiar al bajo salario, a la precariedad. Bueno, pues la desigualdad no es normal, no depende de cosas lejanas de la globalización, depende de las políticas que se están llevando a cabo. Ya está bien de falsificaciones, si hay problemas sociales, hay que afrontarlos con las políticas sociales. Nosotros vivimos en países ricos, no es cierto que estos sean países pobres, son países ricos con una desigualdad extrema.